El 14 de octubre de 2015, Liam, de 8 años, desapareció de un concurrido sendero de montaña en la Sierra Nevada. Estaba a solo unos metros de sus padres. En un parpadeo, en el lapso de un obturador de cámara, simplemente se desvaneció en el aire. No hubo gritos, ni testigos, ni rastro alguno. La búsqueda que siguió fue una de las más grandes en la historia de la región, pero no encontró nada. Durante 7 largos años, el caso de Liam se convirtió en una herida abierta, una leyenda local sombría susurrada entre los excursionistas, y un misterio que atormentaba a su familia y a los investigadores por igual. El expediente se enfrió, las esperanzas se desvanecieron, y el silencio de la montaña guardó su secreto con una finalidad cruel. 7 años después, un equipo de geólogos que estudiaba la actividad sísmica en una zona remota de esa misma montaña, a kilómetros de donde se vio a Liam por última vez, hizo un descubrimiento anómalo. No buscaban a un niño perdido, estaban cartografiando las profundidades de la Tierra, pero lo que su equipo de radar de penetración terrestre reveló bajo toneladas de roca sólida no era geológico, era una estructura, una tumba. Lo que encontraron dentro no solo resolvería el misterio de la desaparición de Liam, sino que revelaría una verdad tan trágica y extraña que desafiaría toda explicación lógica y expondría una cobardía tan profunda que resultó ser más letal que la malicia. Para entender la magnitud de la pérdida, primero hay que entender a quién se perdió. Liam no era solo un niño de 8 años, era un universo de potencial y curiosidad. Vivía con sus padres, Javier y Sofía, en un modesto pero luminoso apartamento en el corazón de Granada. Javier era un arquitecto con una mente para la estructura y un corazón para el arte, mientras que Sofía era una traductora que tejía puentes entre culturas con sus palabras. Liam era la síntesis perfecta de ambos, metódico en su pasión y poético en su asombro. Su principal ambición, la que consumía casi todos sus pensamientos cuando no estaba en la escuela, era convertirse en geólogo. Su habitación no estaba llena de figuras de acción, sino de rocas. Cajas de zapatos cuidadosamente etiquetadas contenían cuarzo, pizarra, granito y pirita, cada una con una pequeña nota escrita con su letra infantil, detallando dónde la había encontrado y qué la hacía especial. Su posesión más preciada era una geoda de amatista que sus padres le habían regalado por su 7º cumpleaños, la cual mantenía junto a su cama, convencido de que le ayudaba a tener sueños rocosos. La vida familiar era un tapiz de rituales sencillos y afectuosos. Los domingos por la mañana se dedicaban a hacer tortitas, con Liam encargado de añadir los trocitos de chocolate, una tarea que realizaba con la seriedad de un científico de laboratorio. Las noches de los viernes eran de cine, acurrucados en el sofá bajo una única manta, discutiendo las tramas con una gravedad hilarante. Javier y Liam compartían un vínculo especial a través de senderismo. Desde que Liam tenía 5 años, Javier lo había llevado a caminatas cada vez más desafiantes por las colinas que rodean Granada, enseñándole a leer un mapa, a identificar las constelaciones y, lo más importante, a respetar la montaña. La montaña siempre tiene la última palabra, campeón, le decía Javier a menudo, una frase que adquiriría un peso insoportable en los años venideros. Sofía fomentaba su lado más tranquilo, pasando horas con él en el balcón, leyendo libros sobre volcanes y placas tectónicas, su dedo trazando los contornos de los continentes en un viejo globo terráqueo. Lo que estaba en juego para ellos no era abstracto, era el sonido de la risa de Liam resonando en los pasillos, el desorden de sus proyectos de rocas en la mesa del comedor, la calidez de su pequeño cuerpo acurrucado entre ellos por la noche. Su ambición inmediata era simple: celebrar el 8º cumpleaños de Liam con la caminata más grande que jamás había hecho. Habían planeado durante meses la excursión a la Ruta del Cares en la Sierra Nevada, un sendero famoso por sus espectaculares vistas y su terreno desafiante. Para Liam era el Everest. Entonces,
Había estudiado los mapas, había marcado la ruta con un rotulador rojo y había preparado su pequeña mochila roja con una seriedad profesional, empacando su martillo de geólogo de juguete, una botella de agua y una brújula. La noche anterior a la caminata, apenas podía dormir de la emoción. Se sentó con su padre y revisaron el plan una última vez. «Me quedaré donde puedas verme, papá, lo prometo», dijo Liam, sus ojos brillando con anticipación. Era un niño lleno de promesas, no solo la que le hizo a su padre, sino la promesa inherente de una vida que apenas comenzaba. Era un futuro científico, un futuro hijo amoroso, un futuro hombre. Era el centro del universo de Javier y Sofía. La vida que se interrumpió ese fatídico día de octubre no era solo una vida, era el ancla emocional, el propósito y la alegría de dos personas que lo amaban más que a nada en el mundo. La mañana del 14 de octubre de 2015 amaneció perfecta, casi insultantemente hermosa. El aire otoñal era fresco y limpio, y el sol proyectaba un resplandor dorado sobre los picos de la Sierra Nevada. La familia llegó al comienzo del sendero poco después de las 9 de la mañana. El ambiente era de pura euforia. Liam prácticamente vibraba de energía, saltando del coche y corriendo hacia el cartel que marcaba el inicio de la ruta del Cares. Llevaba sus botas de montaña favoritas, unos vaqueros resistentes y un jersey de lana azul brillante que contrastaba vivamente con los tonos tierra de la montaña. En su espalda, su inseparable mochila roja parecía una pequeña baliza de felicidad. Javier y Sofía intercambiaron una sonrisa, el tipo de mirada compartida que solo los padres conocen, una mezcla de orgullo, amor y una ligera diversión ante la energía ilimitada de su hijo. Al comienzo del sendero, un viejo guardabosques con una cara curtida por el tiempo y el clima les entregó un mapa actualizado. Se llamaba Ricardo. Apenas les dirigió la palabra, simplemente asintió bruscamente, sus ojos recorriendo al niño con una expresión indescifrable antes de volver a su puesto. Era un detalle insignificante, un encuentro fugaz que nadie recordaría hasta años después, cuando cada segundo de ese día fuera analizado bajo un microscopio de dolor. Los primeros kilómetros de la caminata fueron idílicos. Javier iba a la cabeza, Sofía en la retaguardia, y Liam iba y venía entre ellos como un perrito emocionado, señalando formaciones rocosas y gritando sus nombres geológicos. «Mira, papá, esquisto micáceo», exclamaba recogiendo una piedra plana y brillante. Poco antes del mediodía, se detuvieron a almorzar en un mirador con vistas a un profundo desfiladero. Mientras comían sus sándwiches, Liam encontró una piedra extraña junto al camino. Era diferente a las demás. No era el granito dentado de la montaña, sino un óvalo oscuro, liso y pulido, casi como si hubiera sido trabajado por manos humanas. Lo metió en el bolsillo de su chaqueta, un tesoro más para su colección. Después del almuerzo, el sendero se estrechaba, bordeando la ladera de la montaña. A su izquierda, una pared de roca sólida. A su derecha, una caída pronunciada. El terreno exigía concentración. Liam, rebosante de energía, corrió unos 15 o 20 metros por delante. Se dio la vuelta, sonrió y gritó: «Os gano en la próxima curva». Esas fueron las últimas palabras que le oyeron decir. Javier y Sofía siguieron caminando. Unos segundos después, llegaron a un punto especialmente fotogénico. El sol iluminaba el valle de abajo, creando un espectáculo sobrecogedor. «Sophie, para un momento», dijo Javier, sacando la cámara. «Esto es increíble». Sofía se detuvo a su lado, y por un instante, quizás no más de 30 segundos, se perdieron en la majestuosidad del paisaje. Javier tomó la foto. El sonido del obturador fue un clic nítido y definitivo en el silencio de la montaña. Fue el sonido que marcó el final de su mundo. Cuando bajaron la cámara y miraron hacia el sendero, Liam ya no estaba allí. La curva estaba a solo unos metros de distancia, vacía. La tensión comenzó como un zumbido bajo, una molestia. «Liam», llamó Javier, su voz aún casual. Silencio.
Campeón, no es momento para juegos, gritó de nuevo, esta vez con un toque de impaciencia. La única respuesta fue el eco de su propia voz rebotando en el desfiladero. El ritmo de sus corazones comenzó a acelerarse. Corrieron hacia la curva, esperando encontrarlo agachado detrás de una roca, riéndose. Pero no había nada, solo el sendero vacío que se extendía ante ellos. La premonición, fría y afilada como el viento de la montaña, comenzó a deslizarse en sus venas. Algo estaba terriblemente mal. El pánico no llegó de golpe, sino en oleadas crecientes de incredulidad y terror. El primer instinto de Javier y Sofía fue racional. Debe haberse adelantado, se decían el uno al otro, aunque la semilla de la duda ya había echado raíces. Empezaron a caminar más rápido, casi trotando por el sendero, llamando el nombre de Liam con una urgencia cada vez mayor. «Liam, Liam». Sus voces, antes llenas de alegría, ahora sonaban agudas y frágiles contra la inmensidad de la piedra. Pasaron 5 minutos, luego 10. Cada curva vacía, cada tramo silencioso del camino, aumentaba su angustia. La lógica se desmoronaba. No había caminos secundarios ni bifurcaciones. A un lado, una pared de roca intransitable. Al otro, un precipicio. Si se hubiera caído, habrían oído algo. Un grito. El ruido de las piedras al caer, pero no hubo nada. Un silencio absoluto, antinatural. Regresaron sobre sus pasos, escudriñando cada centímetro del terreno, sus mentes corriendo a través de escenarios imposibles. Un animal, improbable en un sendero tan transitado a plena luz del día. Un secuestro, aquí, en medio de la nada. La idea era tan absurda que la desecharon casi de inmediato. Fue entonces, al volver al punto exacto donde lo habían visto por última vez, cuando Sofía lo vio. Sentada pulcramente al borde del sendero, junto a un retorcido y viejo olivo, estaba la pequeña mochila roja de Liam. No estaba tirada como si se hubiera caído en una carrera, ni rota como si hubiera habido una lucha. Estaba colocada en posición vertical, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. El corazón de Javier se detuvo. Se arrodilló, sus manos temblando mientras abría la cremallera. Dentro, todo estaba en orden. Su botella de agua medio llena, su sándwich a medio comer envuelto en papel de aluminio, su martillo de geólogo de juguete. No faltaba nada. Era una escena de normalidad interrumpida que resultaba más aterradora que cualquier signo de violencia. Sofía se dejó caer de rodillas, sollozando, mientras Javier, con una desesperación febril, metía la mano en todos los bolsillos. Encontró el pequeño y liso guijarro oscuro que Liam había recogido antes. Lo sostuvo en la palma de su mano. La piedra estaba fría, ajena, un objeto fuera de lugar que no ofrecía ninguna respuesta. La confusión inicial se transformó en un pánico helado y puro. El mundo se estrechó hasta convertirse en ese único punto del sendero. La belleza de las montañas se volvió amenazadora, el silencio opresivo. Javier sacó su teléfono móvil, sus dedos torpes luchando por marcar. La señal era débil, intermitente. Finalmente, consiguió conectar. La transcripción de la llamada al 112 capturaría la esencia del horror de ese momento. Operador. 112. ¿Cuál es su emergencia? La voz de Javier, normalmente tranquila y medida, era un susurro roto, entrecortado por la falta de aire. Javier, mi hijo ha desaparecido. Estamos en la ruta del Cares. Tiene 8 años. Estaba aquí, y ahora no está. Simplemente se ha ido. Operador, señor, cálmese. ¿Cuándo lo vio por última vez? Javier, hace minutos. No lo sé. 20 minutos. Dios, no lo sé. Solo encontramos su mochila. De fondo, se oían los sollozos desgarradores de Sofía, un lamento que parecía ser absorbido por la propia montaña. La escena que encontraron los primeros rescatistas horas después era desoladora. 2 padres rotos, aferrados a una pequeña mochila roja, mirando un sendero vacío como si esperaran que la realidad se rebobinara y les devolviera a su hijo. No había huellas, ni pistas, ni explicación. Solo una ausencia ensordecedora,
y una pequeña piedra oscura que no pertenecía a ese lugar. La respuesta oficial fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, la tranquila ladera de la montaña se transformó en un hervidero de actividad febril. Unidades de la Guardia Civil de Montaña, GRAME, equipos de protección civil, bomberos y decenas de voluntarios de pueblos cercanos convergieron en la zona. El puesto de mando se estableció en el aparcamiento al inicio del sendero. Una constelación de vehículos de emergencia y luces parpadeantes contra el crepúsculo que se avecinaba. La búsqueda inicial se centró en la teoría más obvia. Liam se había caído. Equipos de especialistas en rescate vertical descendieron en rappel por los acantilados y barrancos cercanos al punto de la desaparición, sus linternas frontales cortando la oscuridad creciente. Peinaron cada grieta, cada saliente, cada matorral. No encontraron nada, ni una prenda de ropa rasgada, ni una gota de sangre, ni el más mínimo signo de que un niño hubiera caído por allí. Al amanecer del segundo día, la operación se intensificó. 2 helicópteros de la Guardia Civil sobrevolaban la zona en un patrón de búsqueda de cuadrícula, sus rotores rompiendo el silencio solemne de la montaña. Unidades caninas, con perros entrenados para la búsqueda de personas, rastrearon el sendero y sus alrededores. Los perros se mostraban confusos. Seguían el rastro de Liam hasta el punto exacto donde se encontró la mochila, y allí, el rastro simplemente se detenía, se evaporaba. Los perros ladraban y daban vueltas en círculos, incapaces de encontrar una dirección a seguir, como si el niño se hubiera elevado hacia el cielo. La frustración comenzó a instalarse. Javier y Sofía, alojados en una pequeña posada del pueblo más cercano, eran un torbellino de dolor y desesperación. Insistían a los investigadores sobre la extraña forma en que encontraron la mochila, sobre el silencio antinatural, pero la investigación oficial, por necesidad, seguía el protocolo. La teoría del accidente seguía siendo la principal. El pequeño guijarro oscuro fue catalogado como piedra de río, probablemente recogida por el niño, y archivado en una bolsa de pruebas, considerado irrelevante. Entonces, el conflicto externo que lo cambiaría todo llegó sin previo aviso. En la tarde del tercer día, el cielo, que había estado despejado y azul, se tornó de un gris metálico y ominoso. Una masa de nubes negras se arremolinó sobre los picos. Una tormenta de nieve, anormalmente temprana y violenta para la temporada, barrió la Sierra Nevada. En menos de una hora, el paisaje se transformó. El viento aullaba, la temperatura se desplomó y más de 1 metro de nieve cubrió la montaña, borrando cualquier posible rastro que pudiera haber quedado. La búsqueda se volvió imposible, suicida. Los helicópteros quedaron en tierra. Los equipos de tierra fueron retirados a duras penas, luchando contra la ventisca. La montaña, de repente, se había vuelto inexpugnable. Para los investigadores, la tormenta proporcionó una trágica, aunque plausible, conclusión. La nueva teoría era que Liam, desorientado, había caído en una grieta o bajo un saliente, y su cuerpo había quedado enterrado bajo la avalancha de nieve. Sería imposible encontrarlo hasta el deshielo de la primavera, si es que lo encontraban. La búsqueda oficial fue suspendida indefinidamente. Para Javier y Sofía, esta decisión fue una sentencia. Suplicaron, rogaron, se enfrentaron a la burocracia con una furia impotente. ¿Cómo podían rendirse? Su hijo estaba ahí fuera, pero las autoridades eran inflexibles. El riesgo era demasiado alto. La montaña había reclamado el terreno y, con él, el secreto de la desaparición de Liam. La frustración se convirtió en una agonía sorda. Se sentían abandonados, traicionados por la misma naturaleza que habían ido a admirar y por el sistema que se suponía debía protegerlos. La búsqueda masiva, con toda su tecnología y su mano de obra, había fracasado. Había sido derrotada por un silencio inexplicable y una tormenta despiadada, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y una familia destrozada al borde de un abismo de incertidumbre. Cuando la nieve finalmente se derritió en la primavera siguiente, se reanudó una búsqueda a menor escala, más por formalidad que por esperanza real.
No se encontró nada. El caso de Liam pasó de ser una emergencia activa a un archivo frío, una carpeta más en un archivador polvoriento con la etiqueta desaparición, presunta muerte por accidente. Así comenzaron los años fríos. El tiempo, que se supone que cura todas las heridas, en el caso de Javier y Sofía, solo las infectó. El agudo dolor de la pérdida inicial se transformó en una agonía crónica, un dolor sordo que subyacía a cada momento de vigilia. Se quedaron en Granada, incapaces de abandonar el último lugar que Liam había llamado hogar, pero su apartamento, antes lleno de luz y risa, se convirtió en un mausoleo. La habitación de Liam permaneció intacta, un santuario congelado en el tiempo. Sus rocas seguían en sus cajas de zapatos, sus libros sobre volcanes en la estantería, su geoda de amatista junto a una cama que nunca más se usaría. El matrimonio de Javier y Sofía, una vez sólido como la roca que solían escalar, se erosionó bajo la presión constante del dolor y la culpa no expresada. Javier se sumergió en el trabajo, diseñando edificios sin alma, mientras Sofía se retiraba a un mundo de silencio. El lenguaje que ahora le resultaba tan familiar. Se convirtieron en dos extraños que compartían una tragedia. El amor que los unía ahora era la fuente de su dolor más profundo. En la comunidad de montañeros y en los pueblos de la Sierra Nevada, la historia de Liam se convirtió en folclore, una advertencia sombría. El sendero, antes popular, adquirió una reputación melancólica. Los lugareños lo llamaban el Sendero del Silencio. Algunos excursionistas afirmaban sentir una extraña pesadez en el aire, cerca de la curva donde desapareció, una tristeza que se aferraba al lugar. El punto exacto donde se encontró la mochila se convirtió en un hito no oficial. Al principio, la gente dejaba flores o pequeñas piedras pintadas. Con el tiempo, se convirtió en un lugar de reflexión silenciosa, un recordatorio tangible de que la montaña a veces se lleva cosas que nunca devuelve. La historia de Liam se convirtió en una especie de bella durmiente trágica, un misterio dormido en el corazón de la montaña, esperando un despertar que nadie creía que llegaría jamás. Los años pasaron como las estaciones en la montaña, implacables e indiferentes. 1, 2, 5, 7 años. La Guardia Civil revisaba el caso anualmente, una formalidad sin nuevas pistas ni esperanzas. Los medios de comunicación dejaron de llamar. El mundo siguió adelante, pero para la familia y la pequeña comunidad tocada por la tragedia, el tiempo no avanzaba. Estaban atrapados en ese día de octubre de 2015, reviviendo el clic de la cámara, la curva vacía, el silencio ensordecedor. La desesperanza se había arraigado profundamente, como un árbol nudoso y oscuro. La desaparición de Liam ya no era solo un evento, era una presencia constante, un fantasma que caminaba por los pasillos de su casa, por los senderos de la montaña y por los corazones de quienes lo recordaban. El misterio se había solidificado, convirtiéndose en parte del paisaje, tan permanente y sin resolver como los propios picos de la Sierra Nevada. Durante 7 años, el secreto de la montaña permaneció sellado. La verdad yacía enterrada, no bajo la nieve, sino bajo capas de suposiciones erróneas, protocolos fallidos y una casualidad cruel. La resolución no vendría de un detective de homicidios ni de una confesión tardía, sino de un campo de estudio completamente diferente, y de la mente curiosa de alguien que ni siquiera sabía que existía el caso de Liam. En el otoño de 2022, un equipo de posgrado del Departamento de Geología de la Universidad de Granada se embarcó en un proyecto de investigación en la Sierra Nevada. Su objetivo era utilizar una nueva y avanzada tecnología de radar de penetración terrestre, GPR, para cartografiar fallas geológicas ocultas y cavidades subterráneas, con la esperanza de predecir mejor la actividad sísmica menor en la región. No estaban buscando nada más que roca y espacio vacío. Liderando el trabajo de campo estaba la doctora Elena Vargas, una geofísica de renombre, pero la persona que cambiaría todo era su interna de 22 años, Ana Castillo. Ana era meticulosa, apasionada y poseía una habilidad innata para ver patrones donde otros solo veían ruido.
Durante semanas, el equipo recorrió zonas remotas de la montaña, lejos de los senderos turísticos, arrastrando el equipo de GPR que enviaba ondas de radio a las profundidades de la Tierra. Una tarde, mientras procesaba los datos del día en un ordenador portátil en su campamento base, Ana frunció el ceño. En una sección de datos de un área considerada geológicamente aburrida, una meseta de granito sólido, a casi 1,5 kilómetros del sendero principal más cercano, vio una anomalía. No era una cueva natural, que tendría formas irregulares y orgánicas. Era un vacío, a unos 10 metros bajo la superficie, con contornos sorprendentemente rectos y ángulos casi perfectos. Un rectángulo casi perfecto, de unos 8 metros de largo por 3 de ancho. Lo señaló a la doctora Vargas. «Probablemente sea una interferencia del equipo, Ana», dijo la profesora, echándole un vistazo superficial. «O una fractura del lecho rocoso inusual. Reinicia la calibración y vuelve a escanear el área mañana». Pero Ana no pudo quitárselo de la cabeza. La regularidad de la forma la inquietaba. Esa noche, en lugar de dormir, se sumergió en los archivos digitales de la universidad. Buscó mapas históricos de la zona, superponiéndolos a sus datos de GPR. Encontró mapas topográficos de principios del siglo XX, pero nada. Luego su búsqueda la llevó a un archivo mucho más oscuro, los registros militares de la Guerra Civil Española. Allí, en un mapa militar toscamente dibujado de 1937, encontró lo que buscaba, marcado con una pequeña X y la designación Posición 7. Había un búnker de municiones republicano oculto. Su ubicación coincidía casi perfectamente con la de su anomalía de GPR. Según las notas adjuntas, el búnker había sido abandonado después de una ofensiva y se creía que su entrada se había derrumbado en un bombardeo, perdiéndose en el tiempo. El catalizador no fue una sola cosa, sino una cadena de coincidencias. La nueva tecnología de GPR, la decisión de estudiar esa sección particular de la montaña, y lo más importante, la negativa de una joven interna a aceptar una explicación fácil. Al día siguiente, Ana presentó sus hallazgos a una escéptica doctora Vargas, pero cuando vio el viejo mapa militar superpuesto a los datos del GPR, sus ojos se abrieron de par en par. Esto ya no era un estudio geológico. Se dio cuenta de que tenían la obligación de informar de su hallazgo. Una llamada a la Guardia Civil, inicialmente recibida con indiferencia, se tornó seria cuando Ana mencionó un búnker oculto de la Guerra Civil. El descubrimiento casual de Ana Castillo, impulsado por la pura curiosidad científica, había insertado la llave en una cerradura que había estado oxidada durante 7 largos años. La narrativa estaba a punto de cambiar irrevocablemente del misterio, sin resolver, a la revelación impactante. La llamada de la universidad activó un resorte latente dentro de la Guardia Civil. El caso de Liam era una cicatriz en la reputación del cuerpo local, y la mención de una estructura oculta, no descubierta en una zona tan intensamente rastreada, era demasiado para ignorarla. El inspector jefe Morales, un veterano cínico a punto de jubilarse que no había estado en la investigación original, fue asignado para echar un vistazo. Al principio, era escéptico, pero la precisión de los datos de Ana y los mapas históricos lo convencieron de que valía la pena investigar. Obtener la autorización para excavar en un parque nacional fue una pesadilla burocrática, pero Morales la agilizó, citando el caso sin resolver como justificación. 2 semanas después del descubrimiento de Ana, un equipo especializado llegó al lugar. La escena era surrealista. Científicos, policías y un equipo de construcción pesada en medio de una prístina meseta montañosa. La primera tarea fue confirmar la ubicación exacta. Utilizando el GPR de Ana, marcaron el perímetro del búnker subterráneo en el suelo con pintura en aerosol. Luego, trajeron un taladro de núcleo industrial. El sonido del taladro mordiendo el granito sólido resonó por el silencioso paisaje. Durante horas, la máquina perforó la roca. Luego, a una profundidad de 9,5 metros, el tono del taladro cambió abruptamente y la resistencia desapareció. Habían atravesado.
El silencio que siguió fue denso y cargado de expectación. Un técnico bajó una cámara de fibra óptica, del grosor de un dedo, por el agujero recién perforado. Todos se agolparon alrededor de un pequeño monitor que chisporroteaba con vida. La imagen inicial era de oscuridad y polvo suspendido. Luego, la pequeña luz de la cámara iluminó la escena. Estaban dentro de una habitación de hormigón. Se veían viejas cajas de municiones de madera, podridas y desmoronadas. Telarañas gruesas como cuerdas colgaban del techo. La cámara giró lentamente, y entonces se detuvo. En un rincón, acurrucado contra la pared, había un pequeño montón. Ropa descolorida y hecha a jirones. Un azul familiar, el color del jersey de Liam, cubría un pequeño esqueleto. No hubo exclamaciones, solo un jadeo colectivo y un silencio sepulcral. Habían encontrado a Liam, pero la revelación apenas comenzaba. Morales, con la mandíbula apretada, ordenó al equipo forense que se preparara. Mientras esperaban al equipo de excavación, el operador de la cámara continuó explorando el espacio. La cámara se movió hacia lo que parecía ser la entrada principal, una pesada puerta de acero. Estaba cerrada desde dentro, pero lo que encontraron cerca fue escalofriante. La entrada original, un túnel inclinado que conducía a la superficie, no se había derrumbado como sugerían los registros históricos. Había sido sellada deliberadamente con hormigón. Y el hormigón, según un examen visual rápido, era moderno. Alguien había sellado esta tumba desde fuera. Luego, la cámara encontró la fuente de ventilación, un estrecho pozo vertical que subía a la superficie. Su apertura en la parte superior del búnker estaba bloqueada por una pesada losa de piedra y más hormigón. La investigación pasó instantáneamente de una trágica recuperación a una investigación de homicidio en toda regla. ¿Quién sabía de este búnker? ¿Y por qué lo sellarían con un niño dentro? Morales regresó al cuartel y reabrió el expediente de Liam. Sacó la lista de todo el personal del parque y de los voluntarios que participaron en la búsqueda original. Su dedo recorrió la lista y se detuvo en un nombre: Ricardo, el guardabosques. Las notas indicaban que era un experto en la zona, que había patrullado esas montañas durante 40 años. Y una nota al margen, añadida meses después, indicaba que Ricardo se había jubilado anticipadamente, apenas un mes después de la desaparición de Liam, alegando problemas de salud. Se había mudado a un pequeño pueblo remoto en la costa de Almería y había desaparecido de la vida pública. Morales también reexaminó la lista de pruebas. La pequeña piedra lisa y oscura encontrada en la mochila de Liam, por un capricho, la envió al laboratorio geológico de la Universidad de Anna. La respuesta llegó en menos de un día. La piedra no era autóctona de la Sierra Nevada. Era un tipo de basalto pulido que solo se encontraba en las islas volcánicas de Canarias. Sin embargo, había un lugar en la península donde se podían encontrar pequeñas cantidades, en el balasto utilizado para los lechos de las antiguas líneas de ferrocarril mineras, una de las cuales pasaba a pocos kilómetros de la casa de retiro de Ricardo en Almería. La conexión era tenue, pero estaba ahí. Morales supo a quién tenía que ir a ver. El viaje a Almería no fue para una entrevista, fue para una confrontación. Encontraron a Ricardo en una pequeña casa desvencijada con vistas al mar, un hombre encorvado y frágil de casi 80 años. Cuando Morales le mostró una foto del búnker y luego la pequeña piedra oscura, el color desapareció del rostro de Ricardo. El muro de silencio que había construido durante 7 años se derrumbó en un instante. La verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. El aire en la pequeña sala de estar de Ricardo era denso y rancio. Olía a secretos guardados durante mucho tiempo. El viejo guardabosques no luchó. Parecía casi aliviado, como si un peso monumental que había llevado durante casi una década finalmente estuviera siendo levantado por otra persona. Con el inspector Morales sentado frente a él y otro oficial de pie junto a la puerta, Ricardo comenzó a hablar, su voz un susurro ronco y quebrado. La historia que contó no era de malicia o depravación, sino una crónica mucho más escalofriante de pánico, cobardía
y una terrible decisión tomada en una fracción de segundo que se convirtió en una sentencia de por vida. Ricardo confesó que conocía el búnker Posición 7 desde que era un muchacho. Era un secreto local entre los más viejos, un lugar que había explorado en su juventud y que más tarde utilizó para sus propios fines. Después de su jubilación, su pensión era escasa. Para complementarla, había vuelto a una práctica ilegal de su juventud, la caza furtiva. Usaba el búnker como un escondite para sus trampas y para despiezar pequeños animales, lejos de miradas indiscretas. La entrada no estaba derrumbada, estaba ingeniosamente camuflada con un arbusto denso y rocas sueltas. El día que Liam desapareció, Ricardo estaba cerca, revisando una de sus trampas. Vio a la familia pasar y les dio el mapa. Su actitud brusca era un escudo para su nerviosismo por estar en la zona. Más tarde, desde su escondite, vio al pequeño Liam correr por delante de sus padres. Vio al niño, con la curiosidad innata de un explorador, desviarse del sendero. Liam no se perdió. Vio algo que le llamó la atención: una pequeña porción de la cubierta de metal de la entrada del búnker que brillaba bajo el sol. Ricardo entró en pánico. Su primer pensamiento no fue por la seguridad del niño, sino por sí mismo. Si el niño encontraba su escondite, su operación ilegal quedaría expuesta. Se enfrentaría a multas, a la vergüenza, a la pérdida de su reputación. Corrió desde su posición para interceptar a Liam, no para hacerle daño, sino para asustarlo y que volviera al sendero. Salió de detrás de unas rocas de repente, un hombre grande y adusto gritando: tú! ¿Qué haces aquí? Liam, sorprendido y aterrorizado por la repentina aparición del hombre, dio un respingo hacia atrás. Perdió el equilibrio al borde del terreno irregular y cayó. No se cayó por un precipicio. Se tropezó hacia atrás y cayó directamente en la abertura del pozo de ventilación del búnker, que Ricardo había dejado destapado y que estaba oculto por la maleza alta. Ricardo oyó un golpe sordo y luego un silencio absoluto. Se asomó al oscuro agujero, llamando. No hubo respuesta. Sabía que la caída era de casi 10 metros sobre un suelo de hormigón. En ese instante, el mundo de Ricardo se fracturó. El pánico se apoderó de él, una ola fría y egoísta. Estaba seguro de que el niño estaba muerto o gravemente herido. Si pedía ayuda, tendría que explicar qué estaban haciendo ambos allí. Sería acusado de homicidio involuntario. Su vida, tal como la conocía, había terminado. En ese momento de terror abyecto, tomó la decisión que lo definiría. En lugar de pedir ayuda, optó por el silencio. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad y con la inminente tormenta como coartada, regresó al lugar. Usando sacos de hormigón que tenía guardados en el búnker para reparaciones, selló el pozo de ventilación y la entrada principal desde el exterior. Trabajó febrilmente, borrando su error, enterrando su secreto. La mochila roja, que se le había caído al niño cerca del pozo, la colocó deliberadamente junto al sendero principal, una pista falsa para alejar la búsqueda de la zona correcta. La pequeña piedra de basalto, que se había caído del bolsillo de Ricardo, la había recogido en uno de sus viajes a la costa y la usaba como piedra de afilar. Debió de alguna manera acabar en la mochila de Liam durante la caída o la confusión. Durante la búsqueda masiva, Ricardo incluso participó como voluntario, guiando a los equipos en direcciones equivocadas, su rostro una máscara de preocupación mientras su interior se consumía por la culpa. Un mes después, incapaz de soportar caminar por esas montañas cada día, se jubiló y huyó a la costa, esperando dejar atrás al fantasma del niño. El porqué no fue un acto de maldad, sino una abdicación total de la humanidad en un momento de pánico. No hubo conspiración, solo un hombre aterrorizado que, para salvar su propia y humilde vida, sacrificó la verdad y condenó a una familia a 7 años de un infierno inimaginable. La noticia de la confesión de Ricardo llegó a Javier y Sofía no como una tormenta, sino como un silencio pesado y denso que llenó su apartamento.
El inspector Morales decidió decírselo en persona. Se sentó en el mismo sofá donde la familia solía ver películas, un artefacto de una vida anterior, y les contó la historia. No omitió ningún detalle: la caza furtiva, el pánico del viejo, la caída accidental, la decisión deliberada de sellar la tumba. Para Javier y Sofía, la revelación fue una forma de tortura de múltiples capas. La primera capa fue un alivio abrumador, casi nauseabundo. Después de 2.555 días de no saber, finalmente tenían una respuesta. El monstruo abstracto que había acechado sus pesadillas, el secuestrador, el asesino, se disolvió. Liam no había sido torturado, ni había sufrido durante mucho tiempo en la naturaleza. La incertidumbre, esa corrosiva compañera diaria, se había ido. Pero inmediatamente debajo de esa capa de alivio, había un océano de dolor renovado y una rabia de una pureza devastadora. Su hijo no había muerto por un acto del destino o un capricho de la naturaleza. Había muerto por un accidente estúpido y evitable. Y peor aún, su memoria había sido profanada, su cuerpo abandonado y su familia torturada, no por un monstruo, sino por la cobardía de un hombre insignificante preocupado por una multa de caza furtiva. Sofía no lloró. Se quedó mirando fijamente la pared, con el rostro pálido y vacío, mientras las palabras del inspector la golpeaban. Javier, por otro lado, se rompió. El arquitecto que construía estructuras fuertes se desmoronó, su cuerpo sacudido por sollozos que eran 7 años de dolor reprimido finalmente liberado. Así que, todo este tiempo, susurró Javier con la voz rota, todo este tiempo, él estaba allí. Mientras lo buscábamos, mientras llorábamos, mientras nuestras vidas se desmoronaban, él estaba allí, a solo 1 kilómetro de distancia. Morales asintió sombríamente, y el hombre que nos dio el mapa nos guió en la dirección equivocada. La ironía era tan cruel que era casi insoportable. En los días que siguieron, la familia tuvo que navegar por un paisaje emocional complejo. Hubo momentos de profunda conexión, en los que se aferraron el uno al otro, encontrando consuelo en su dolor compartido por primera vez en años. Por fin podían llorar juntos por la misma certeza. Organizaron un funeral, un acto de cierre que se les había negado durante tanto tiempo. La pequeña comunidad se volcó en su apoyo, pero fue un asunto íntimo. La resolución no fue un final feliz. Fue el final de una historia de fantasmas y el comienzo de una de duelo real. La pregunta que los atormentaba ya no era ¿qué pasó?, sino ¿y si? ¿Y si Ricardo hubiera pedido ayuda? Liam podría haber sobrevivido. Era improbable, pero la posibilidad, por pequeña que fuera, era una brasa ardiente en sus almas. El cierre emocional no llegó con un veredicto de culpabilidad o una sentencia de prisión para un anciano enfermo. Llegó en un acto tranquilo y privado. Una semana después del funeral, Javier y Sofía condujeron de nuevo a la Sierra Nevada. Caminaron por el sendero del silencio, no con miedo, sino con un propósito sombrío. Dejaron un único ramo de flores silvestres en el lugar donde una vez estuvo la mochila roja. No hubo lágrimas, solo una aceptación silenciosa. Habían recuperado a su hijo, no en vida, sino en la verdad. Y aunque la verdad era fea y trágica, era suya. Les permitió, por fin, empezar a caminar hacia adelante, aunque con las cicatrices indelebles de los años perdidos. La historia de Liam y la confesión de Ricardo se extendieron más allá de los confines de Granada y se convirtieron en una noticia nacional. Dejó de ser un simple caso de persona desaparecida para convertirse en una parábola moderna sobre el peso de los secretos y las consecuencias catastróficas de las decisiones impulsadas por el miedo. El legado más inmediato y tangible fue un cambio en la política. El caso expuso una peligrosa laguna en la seguridad de los parques nacionales y terrenos públicos de toda España. La existencia de innumerables estructuras olvidadas, búnkeres de guerra, pozos de minas, refugios de contrabandistas, sin cartografiar y sin asegurar. Impulsada por la indignación pública y el lobby incansable de grupos de seguridad en la montaña, se propuso una nueva legislación. Fue apodada la Ley Liam.
La ley exigía un estudio exhaustivo de todos los terrenos públicos para identificar y asegurar permanentemente estas estructuras peligrosas. Obligaba a la creación de un registro nacional centralizado, accesible tanto para los servicios de emergencia como para el público. El caso se convirtió en un estudio obligatorio en las academias de policía y para los equipos de rescate, un ejemplo de cómo el ruido de un evento masivo como una tormenta de nieve puede ocultar una verdad más simple y cercana, y la importancia de no descartar nunca las anomalías, por pequeñas que sean. Temáticamente, la historia resonó en un nivel mucho más profundo. No era un cuento sobre el bien contra el mal, sino una reflexión sobre la fragilidad de la decencia humana. Demostró que no se necesita un monstruo para crear una tragedia monstruosa. A veces, todo lo que se necesita es una persona ordinaria abrumada por un miedo extraordinario. La narrativa obligó a la gente a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué harías tú en un momento de pánico absoluto? La historia de Ricardo no era redimible, pero era comprensible en un nivel humano aterrador, lo que la hacía aún más inquietante. Se convirtió en una lección sobre la compasión, o la falta de ella, y sobre cómo una sola decisión egoísta puede crear ondas de dolor que se extienden a lo largo de los años y a través de una comunidad. El legado final fue para Javier y Sofía. Aunque la ley llevaba el nombre de su hijo, su verdadero legado fue su propia supervivencia. Al encontrar la verdad, encontraron un camino de regreso el uno al otro. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso, no de la profundidad del mal, sino del poder duradero del amor de unos padres y la necesidad humana fundamental de saber la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. La montaña no había sido el villano, simplemente había sido el escenario de una tragedia profundamente humana. La historia de Liam es un sombrío recordatorio de que a veces los monstruos que tememos no son extraños en las sombras, sino la cobardía que reside en un corazón ordinario. Es un testimonio del dolor insondable de la incertidumbre y del poder de una sola verdad para, si no sanar, al menos cerrar la herida más profunda. Si esta historia te ha conmovido y crees en la importancia de buscar la verdad, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más misterios que merecen ser contados. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que fue lo más trágico de este caso? ¿El accidente inicial o los 7 años de silencio deliberado que le siguieron? Dinos lo que piensas en los comentarios a continuación.